Saludos con todos, el día de hoy estaremos hablando de cómo escoger una carrera universitaria y te comento que nos cuesta decidir cuando no tenemos el marco establecido, es decir, cuando no tenemos clara nuestra visión de lo que queremos hacer en nuestra vida. Y esto pasa cuando salimos del colegio y queremos enfrentar la vida y bueno, estamos entre ese vaivén de estudiar, trabajar, bueno, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y estas son decisiones macro, son decisiones trascendentes e importantes, pero en el día a día también debemos tomar múltiples decisiones a cada instante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a desayunar? ¿Hago ejercicio o no? ¿Ahorro, me gasto ese dinerito? ¿Salgo el fin de semana? ¿Qué película voy a ver el día de hoy? Son decisiones que tenemos que tomar a nivel micro, pero también las trascendentes que son a nivel macro. Y te comento que el cúmulo de estas decisiones hacen que nuestra vida se convierta en algo parecido a un paraíso o muchas veces en algo como un infierno, es decir, algo que realmente se vuelve una carga. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros tenemos la capacidad ante cualquier decisión que tomemos de escoger la respuesta que vamos a dar, es decir, nuestra reacción ante lo que provoque esa decisión. Y por último, tenemos la capacidad de corregir si creemos que nos hemos equivocado y rectificar, es decir, siempre vamos a tener ese punto de flexibilidad en la vida. Bueno, pero ¿qué podemos hacer cuando necesitamos tomar una decisión importante como qué carrera o profesión elegir? O bueno, ¿a qué me dedico el resto de mi vida? Antes que nada, creo que no hay trabajos para toda la vida como antiguamente pasaba, es decir, alguien encontraba un trabajo y posiblemente se quedaba hasta su jubilación. En nuestro tiempo necesitamos ser mucho más flexibles porque es necesario adaptarse al cambio permanente. Como dicen por ahí, lo único seguro es que ya nada es seguro. Pero vamos a analizar para este tipo de decisiones que tienes que tomar 3 puntos y uno de los principales es la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que harías aunque no te pagaran? ¿Te gusta el deporte, el básquet, el fútbol, la natación? Bueno, hay personas que son muy hábiles para el deporte. ¿O te gusta la literatura, la química, la tecnología, escribir en tus ratos libres, la robótica, la construcción? Esa es la grandeza del ser humano. Cada persona es diferente y cada persona tiene gustos también diferentes. Por lo tanto, es necesario ir descubriendo cuáles son tus gustos o qué es en realidad lo que te apasiona. Y bueno, para esto te recomiendo que hagas un ejercicio simple. En este cuadrito podemos ver cómo hacer un FODA. Y en el FODA podemos anotar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y también las amenazas, es decir, las fortalezas y las debilidades son las cuestiones internas que nosotros tenemos, esos talentos, esas habilidades que están ahí. Y las oportunidades y las amenazas son las cuestiones externas que tenemos en nuestro entorno inmediato. Y de esta manera iremos clarificando mucho mejor o mucho más las ideas. Bueno, y en este punto yo creo que es importante rescatar historias de personajes de éxito que siguieron su pasión pese a las adversidades y a las circunstancias a veces en contra que tenían. Y una historia destacada de éxito en el deporte ecuatoriano es la de Jefferson Pérez, quien alcanzó la cima en el mundo del atletismo y se convirtió en una inspiración para muchos en Ecuador y también en Latinoamérica. Se convirtió en un competidor formidable en la marcha atlética, una disciplina que exige resistencia técnica y también determinación. A pesar de crecer en circunstancias modestas, Pérez encontró en el deporte una vía para perseguir sus sueños y destacar en la escena deportiva internacional. El punto culminante de la carrera de Jefferson Pérez llegó en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, donde sorprendió al mundo al ganar una medalla olímpica en los 20 kilómetros de marcha. Y también tenemos historias de éxito de grandes mujeres como Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy. Nació en Chile y desde muy joven demostró también esa pasión innata por la lectura y por la escritura, encontrando precisamente ese refugio en las palabras para expresar sus emociones y pensamientos más profundos. A pesar de los desafíos económicos y sociales que enfrentó en su infancia, Gabriela nunca abandonó ese sueño de convertirse en escritora. Comenzó su carrera como maestra en escuelitas rurales en Chile, donde tuvo también la oportunidad de impartir conocimiento a múltiples estudiantes. En 1922, Gabriela Mistral publicó su primer libro de poemas titulado Desolación, que tuvo un gran impacto y éxito. Y en 1945, es más adelante, cuando ella se convierte en la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Tremendo éxito para una mujer latinoamericana.
Bueno, y finalmente tenemos la historia de Hernán Casá, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y es un emprendedor y visionario que ha dejado una marca significativa en el mundo de la tecnología y los negocios en América Latina. Desde su edad temprana, Casá mostró un interés apasionado por la innovación, lo que lo llevó a perseguir su sueño de convertirse en un líder en el campo del comercio electrónico. Bueno, él, después de obtener su título en economía en la Universidad de Buenos Aires, completó también una maestría en finanzas en Princeton y posteriormente en 1999 cofundó Mercado Libre, una empresa que se dedica al comercio electrónico y que muchos la conocemos ya que hemos hecho transacciones precisamente por ese medio. Así es como estos personajes siguieron su pasión y pese a las limitaciones lograron sobreponerse a ellas, vencerlas y obtener el éxito que te hemos comentado. Bueno, y avanzamos con el siguiente punto, el punto número 2, y tiene que ver con los talentos. Todos tenemos habilidades, todos tenemos un don. El problema es que a veces no lo conoces, por eso necesitas conocerte a ti mismo. Y fue Platón precisamente quien dio mayor difusión a esta frase. Así recordó la importancia de mirar hacia adentro, antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso importante en tu vida. Hay personas muy hábiles para el deporte, otras para las matemáticas, para las ciencias, para el arte, para la música o la tecnología. Descubrir tus talentos es un proceso personal y único que puede requerir de tiempo y autoexploración. Aquí tienes algunos métodos que pueden ayudarte precisamente a identificar esos talentos que muchas veces pueden estar escondidos. Bueno, y como primer punto necesitamos la autorreflexión, es decir, tómate un tiempo para reflexionar sobre tus experiencias pasadas, sobre tus intereses y actividades que te brindan alegría y satisfacción. Hazte preguntas como: ¿qué actividades disfruto haciendo en mi tiempo libre? ¿Qué me entusiasma o qué me hace sentir realizado? ¿O en qué áreas he recibido elogios o reconocimientos de parte de otras personas? Como punto número 2, prueba cosas nuevas. ¿Qué tal si experimentas con diferentes actividades, con algún hobby o proyectos para descubrir qué es lo que te apasiona? Sal de esa zona de confort, de esa zona de comodidad y prueba cosas que siempre has querido hacer o que te intriguen, especialmente si eres joven, tienes un poco más de tiempo para hacerlo. Explora diferentes áreas como el arte, la música, el deporte, la tecnología, la cocina, entre otros. Como punto número 3, puedes realizar una lista. Haz una lista de todas las cosas que te interesan, sin importar cuán pequeñas o grandes sean. Revisa esa lista y observa qué temas o actividades aparecen con mayor frecuencia. Esto puede darte una idea de las áreas en las que más interés y pasión tienes para hacerlo. Como punto número 4, solicita retroalimentación. El libro de libros dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Así es que pide amigos, familiares o mentores que te brinden esa retroalimentación sobre tus fortalezas, sobre tus habilidades. A menudo las personas cercanas a ti pueden notar cosas que tú mismo no te das cuenta o que tú mismo no ves. Pregúntales en qué áreas crees que tú destacas o en qué actividades miran o observan que tú disfrutas mucho más. Y como quinto punto, realiza pruebas de habilidades. Existen varias pruebas y evaluaciones en línea que pueden ayudarte precisamente a identificar esas habilidades y fortalezas. Por ejemplo, puedes realizar pruebas de personalidad, pruebas de intereses vocacionales o pruebas de habilidades específicas para obtener más información sobre ti mismo. Y una vez que te enfocas y defines tus talentos, necesitas escuchar el consejo de Tomás Edison, que decía: el genio es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Es decir, a trabajar y a trabajar en base a esos talentos que tú tienes. Bueno, y de esta manera estamos llegando a la parte final, en el punto 3, que es precisamente vincular tu pasión y talentos con la generación de un ingreso, la generación de dinero. Y para ampliarte esta idea te comento lo que le pasaba a un amigo años atrás, y él era un apasionado del fútbol, quería llegar a ser un futbolista profesional. Lamentablemente no pudo concretarse, sin embargo tuvo que reevaluarse, buscar otras habilidades y al final del día terminó siendo un comentarista de fútbol y uno de los más famosos del país. Tiene la posibilidad de recorrer el país entero y salir también fuera del país gracias a esta profesión y gracias a que pudo vincularlo esto con una de sus pasiones más grandes, que era precisamente el fútbol, y esto le permite vivir de una manera muy cómoda. Entonces necesitamos vincular nuestras pasiones. A veces vas a tener que reevaluar y buscar opciones, un plan A, un plan B, un plan C, para poder precisamente subsistir y ganar un ingreso de aquello que te guste, de aquello que tú lo harías sin que te pagaran nada. Pero obviamente pues en el transcurso del día a día necesitas ingresos para poder subsistir. Bueno, y a continuación te quiero dar algunos consejos para alinear precisamente tus pasiones y talentos con
las opciones de carrera. Y en primer lugar, yo creo que tienes que hacer una investigación. ¿Qué tipo de carrera es? ¿Cuántos años voy a tener la constancia para culminar la misma? En fin, ver las opciones laborales que me presentan, cuál es el tipo de salario que se genera a nivel de promedio en el país en donde me estoy desempeñando y ese tipo de cosas básicas. Y ahora con la facilidad de internet, para uno es muy fácil ingresar, buscar las materias, del pensum, en fin, cosas que van obviamente de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tus preferencias. Un segundo punto es el networking y eso tiene que ver con conectarse con profesionales que están trabajando también en las áreas que a ti te gustan, es decir, hacerles una pequeño interrogatorio, preguntas con respecto pues a los pros, a los contras de la profesión, en base a su experiencia, qué es lo que te pueden comentar, qué es lo que te pueden aportar. Y yo creo que habrá muchos profesionales que obviamente te abran las puertas para sugerirte o para darte alguna recomendación con respecto pues a las carreras también que ellos ya han estudiado. Otro tercer punto es la educación y el desarrollo profesional. Puedes buscar oportunidades de educación y desarrollo que te permitan cultivar estas habilidades, es decir, ahora con las facilidades de internet, hacer cursos online, capacitaciones online, muchas de esas son gratuitas, e ir profundizando precisamente en las áreas que a ti te gustan y de esta manera ir avanzando y saber si vas pisando en tierra firme con respecto a lo que estás decidiendo. Por otra parte, hay opciones como voluntariado y pasantías en algunos países. Claro que no tienes un pago por el trabajo realizado, son trabajos por lo general de 2 a 4 horas y tienes la posibilidad de experimentar en carne propia ya en la vida real cómo funciona ese trabajo y obviamente pues si te va a gustar realizarlo. Entonces tienes esta opción también que me parece que es muy válida e importante. Por otra parte, la flexibilidad y adaptabilidad. Como te dije, lo único seguro es que ya nada es seguro en este tiempo. Tienes que tener esa facilidad de adaptarte. Muchas veces esas pasiones, esas habilidades pueden ir madurando en el transcurso del tiempo y vas a tener que a veces reevaluarte. Simplemente es un proceso en el que estás aprendiendo y obviamente a veces vas a tener que redireccionar aquello o tu meta final. Bueno, y de esta manera estamos llegando ya a la parte final. En la parte de la descripción te dejaré unos links con algunas páginas en donde tú puedes dejar tu currículo, tu hoja de vida, en donde puedes buscar trabajos, en donde puedes recibir también alertas en caso de que estés buscando algunas oportunidades interesantes. También cursos, muchos de estos gratuitos, que tú también puedes acceder y obviamente irte formando e irte capacitando. De esa manera terminamos y suscríbete también para que recibas más información con respecto a este y otros temas de interés.